Abuelita, soy su nieto y ya llegué. Compañeros y compañeras, están a punto de presenciar la exposición. Cortes comerciales. ¿Qué onda? Hablaremos sobre las obras de drenaje y comenzaré hablando sobre las dos principales. Puente es una estructura hidráulica y vial diseñada para permitir el paso del agua y de vehículos o peatones sobre algún cauce natural, que pueden ser ríos, arroyos y canales, sin influir o afectar en el paso del agua y pues obviamente los vehículos. Es una obra de drenaje longitudinal y consta de una infraestructura, una estructura y una superestructura. Ahora hablemos sobre las alcantarillas, que son estructuras cuya principal función es canalizar el agua por debajo del camino o de los caminos sin afectar la estabilidad de la vía. Son una obra de drenaje transversal y constan de un cabezal, aleros y un tubo. Pueden tener formas circulares, cuadradas o rectangulares y pueden estar hechas de concreto, ya sea in situ o prefabricados. También pueden ser metálicos, ya sea lisos o corrugados, y también pueden estar hechos de polietileno de alta densidad. Una bajada es una estructura que conduce el agua cuesta abajo de forma controlada, muy similar a los lavaderos. Esta con la función de evitar la erosión en taludes. Pueden ser entubadas o formadas por canaletas prefabricadas según lo especifique su diseño. Los materiales más comunes para fabricar las bajadas es la tubería de lámina, de concreto, de barro vitrificado y también las canaletas de concreto. Además, normalmente se suelen utilizar un diámetro mínimo de 45 centímetros, pero no es difícil ver más allá de 60 centímetros, diámetros de 60 centímetros. También las bajadas deben de descargar el agua en un punto seguro, por ejemplo, en una alcantarilla. El bombeo es la elevación que se le da al eje de la carretera con el propósito de conducir el agua hacia las cunetas u a otras obras de drenaje. Este bombeo puede construirse de distintos materiales, como lo es el asfalto, el concreto o terracería. Para cada uno de ellos varía el porcentaje dependiente que se le va a aplicar por cada metro. Para el asfalto es aproximadamente el 2% por cada metro, para el concreto alrededor del 1.5% y para terracería es el 4%. En las curvas también se emplea el bombeo, pero en este caso se superpone a la sobrelevación, que es la pendiente transversal adicional que se aplica para contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga que actúa sobre los vehículos. Obras de drenaje son las cunetas. ¿Qué son las cunetas? Las cunetas son zanjas o canales longitudinales ubicados a los lados de las carreteras o caminos, así como lo podemos apreciar aquí en la imagen. Su función principal es captar, conducir y evacuar el agua de la lluvia para evitar la acumulación en la vía. Algunas de sus características son: sus formas generalmente van a ser triangulares o trapezoidales, aunque también pueden ser rectangulares. Deben de tener una pendiente adecuada para facilitar el flujo del agua y evitar el estancamiento. Sus dimensiones van a variar según el volumen y la velocidad del agua que se va a manejar. Pueden ser revestidas o sin revestir. Los materiales con los que se fabrican es el concreto, ya que es resistente y duradero. Este es ideal para vías de alto tráfico. También pueden ser de piedra, que son usados en terrenos irregulares o de difícil acceso. Y como último, pues tierra compactada. Sus usos principalmente son evitar encharcamientos y daños en el pavimento, proteger los bordes de la carretera y evitar erosiones en los taludes, además de desviar el agua pluvial hacia sistemas de drenajes o cauces naturales. La siguiente obra de drenaje son los vados. ¿Qué son los vados? Los vados son estructuras que permiten el paso del agua sobre la superficie del camino cuando no es posible construir un puente o alguna alcantarilla. Funcionan como un paso temporal para el agua, permitiendo que el tránsito continúe aunque el agua fluya por encima. Algunas de sus características son: se diseñan para ser sumergidos temporalmente durante crecidas o lluvias intensas.
Son construidos para resistir la erosión y el impacto del flujo del agua. Además, pueden ser simples o reforzadas. Esto va dependiendo del caudal o de la frecuencia de las inundaciones. Los materiales con los que se construyen son el concreto armado, que es para mayor resistencia estructural, o pueden ser de piedra o mampostería. Esta es una opción muy económica y efectiva para zonas rurales. Sus usos es facilitar el paso de caminos rurales o de bajo tránsito. Además, permite el cruce seguro y económico de arroyos o cuerpos de aguas pequeños. También es una solución temporal cuando no se justifica la construcción de un puente. Siguiendo con las obras de drenaje, tenemos a los bordillos. ¿Qué son los bordillos? También llamados cordones o ceras, son elementos lineales que se colocan en los bordes de las vías para delimitar las calzadas, contener el pavimento y guiar el escurrimiento del agua hacia los sistemas de drenaje. Tienen una forma alargada y prismática, además de que su altura suele sobresalir entre 10 a 20 centímetros sobre la calzada. Poseen una cara vista que queda expuesta tanto al peatón como a la calle, además de que son resistentes al impacto y a la intemperie. Los materiales con los que están hechos suelen ser, tres, que son los más comunes. En primer lugar tenemos el concreto. Podría decirte que es el más usado debido a su resistencia y su durabilidad. La piedra natural, ya sea granito o basalto, es ideal para zonas históricas. Y por último, el concreto prefabricado. Su ventaja es que estos son mucho más fáciles de instalar y rápidos. Y en sus usos principales, tenemos lo que es el delimitar áreas, como se mencionó anteriormente. Separa las calzadas de las aceras, de los jardines, estacionamientos, pistas, accesos, etc. Guían el agua hacia las alcantarillas o cunetas, evitando una posible inundación en nuestras calles y carreteras. Además de que protegen la estructura del pavimento, evitando que se desplace y da un orden visual a la vía. Continuando con la lista de nuestras obras de drenaje, a continuación tenemos las contracunetas. ¿Qué son las contracunetas? Bueno, estas son canales o zanjas longitudinales que se construyen al lado opuesto de la cuneta principal, generalmente en zonas naturales o carreteras con taludes. Su función es captar y desviar el agua que baja desde las laderas o zonas altas, evitando que ésta fluya hacia la carretera. Estas son esencialmente zanjas de sección triangular, trapezoidal o rectangular, siendo las trapezoidales las más comunes de usar. Se ubican en la parte superior del talud, paralelas a las carreteras. Tienen pendientes que permiten el flujo corrido del agua y suelen conectarse con canales transversales o alcantarillas. Los materiales con los que suelen estar hechos son de tierra compactada en caso de carreteras rurales, por así decirlo. Las que son revestidas con concreto se usan porque tienen una mayor durabilidad, y las que están revestidas con piedra o mampostería se usan en zonas con caudales mayores. Usos principales: evitar que el agua superficial llegue a la carretera, reduciendo el riesgo de erosión del talud, desviar el agua hacia puntos seguros de descarga y proteger la plataforma vial, evitando baches, hundimientos o derrumbes. Los lavaderos son estructuras o canales fundamentales en carreteras y caminos, diseñados para conducir y descargar eficientemente el agua de lluvia, que escurre por los bordillos, cunetas y guarniciones. Están ubicados generalmente en taludes, donde captan el agua desde el escurrimiento desde la parte superior y la conducen hasta la base, descargando el agua en cajas amortiguadoras conectadas a cunetas o alcantarillas para evitar daños en la estructura del pavimento y mantener la seguridad vial. Se suelen construir un concreto hidráulico, mampostería o estructuras metálicas, y tiene una sección triangular para facilitar la entrada
y conducción del agua. Su función principal es prevenir erosión, inundaciones, daños en terraplenes y pavimentos, garantizando adecuada evacuación de agua y lugares donde no cause perjuicio, contribuyendo así la durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura vial. Es importante que se instalen con pendientes adecuadas y con distancias regulares, no menor a 50 metros y no mayor a 100 metros, en tramos rectos, para asegurar un drenaje eficaz. También requieren mantenimiento constante para evitar obstrucciones por otros sedimentos u otros residuos, ya que esto podría afectar su función y poner en riesgo las obras de drenaje y la estructura vial en general. Cuando hablamos de drenaje en obras civiles, dos tipos que siempre debemos considerar son las bermas y los drenajes naturales, porque ambos ayudan a controlar el agua, pero lo hacen de formas muy diferentes. Primero, las bermas. Una berma es básicamente una franja o plataforma horizontal que se construye en un talud o en una ladera. Su función principal es interrumpir el flujo de agua que baja por la pendiente para evitar que agarre velocidad y cause erosión o inestabilidad. Las bermas actúan como pequeñas terrazas que frenan el agua y la distribuyen y la conducen con más control. Existen varios tipos de bermas según la función que cumple. Por ejemplo, berma de coronación, que se coloca en la parte superior de un talud para que el agua superficial entre directamente a la pendiente, y la berma intermedia, que se coloca a mitad del talud para dividir la pendiente y reducir la longitud del escurrimiento, y la berma de pie, que se ubica en la parte del talud para recibir el agua que baja de arriba y conducirla de manera segura hacia canales o cunetas. Y las bermas ayudan muchísimo a evitar deslizamientos y erosiones, porque el agua ya no baja libremente sino controlada por las plataformas. Ahora sobre los drenajes naturales. Los drenajes naturales son aquellos que ya existen en el terreno, formados por la propia topografía y el comportamiento del agua a lo largo del tiempo. No los construimos nosotros, simplemente los identificamos y aprovechamos el diseño. Aquí entran elementos como arroyos naturales que conducen el agua temporal o permanente según la temporada, y caños y escurrimientos que son recorridos donde el agua se conecta cuando llueve, y la depresión natural, que funciona como puntos donde el agua se acumula o cambia de dirección, y los cauces intermitentes, que solo llevan agua en temporadas de lluvias, pero que es muy importante no bloquearlos ni modificarlos de forma inadecuada. Los drenajes naturales son fundamentales porque muestra cómo se comporta el agua realmente en el sitio. Muchas veces, si se respeta su trayectoria, se puede evitar inundaciones, socavaciones y daños a caminos o estructuras. Los tubos de obra de drenaje en la drenaje carretera son conductores que se colocan debajo de un costado de las carreteras para recoger, conducir y desalojar el agua de lluvias o aguas residuales, evitando que se acumulen erosiones en el pavimento y genere daños en la estructura del camino. Son elementos fundamentales en la infraestructura vial porque permiten que fluya de un lado a otro sin afectar a la carretera. ¿Para qué sirven los tubos de drenaje? Te podrás decir. Pues evitan la inundación de sobre pavimento, conducir el agua pluvial, cruzar el agua por debajo de la carretera, proteger taludes, evitar hundimientos y erosiones, se podría decir también, y mantener un buen estado de la base.